Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Tatiana Delgado. En mi grupo 122 del curso Fundamentos de Evaluación Psicológica conversaremos sobre un tema clave en la psicología, los antecedentes de la evaluación psicológica. Muchas veces escuchamos este término y pensamos únicamente en pruebas o test, pero en realidad es un proceso que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Así es, Tatiana. Para entenderlo mejor, organizamos esta conversación en dos grandes momentos históricos que muestran cómo ha cambiado la forma de evaluar de la psicología. Primero hablaremos de los orígenes de la medición psicológica y luego veremos cómo esta evaluación se transformó en un proceso más integral. La idea es comprender cómo pasamos de medir rasgos mentales a entender a las personas dentro de su contexto social y cultural. Es a partir de su evolución que podemos destacar dos momentos clave. El primero, los inicios de la evaluación psicológica, y el segundo, su transformación. Finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Si viajamos a finales del siglo XIX, la psicología estaba consolidándose como ciencia. En ese momento, los investigadores querían que la psicología fuera tan objetiva como las ciencias naturales, buscando cuantificar los procesos mentales. Por eso comenzaron a medir capacidades humanas usando estadísticas y métodos científicos, desarrollando pruebas estandarizadas para evaluar rasgos como la inteligencia y la personalidad. Uno de los pioneros fue Francis Galton, quien estudió las diferencias individuales. Después, James McCain-Cattell introdujo el término test mentales, dando origen a la evaluación psicológica formal. Cattell promovió el uso de pruebas estandarizadas para medir funciones psicológicas específicas. En esta etapa, evaluar significa medir rasgos mentales de manera objetiva, es decir, cuantificar aspectos como la atención, memoria o percepción mediante instrumentos precisos. En 1905 ocurre un hecho crucial. Alfred Binet y su colaborador Theodore Simon crean el primer test de inteligencia práctico, diseñado para identificar niños con necesidades educativas especiales en Francia. El test de Binet fue el precursor de las escalas de inteligencia moderna, como el Stanford-Binet. Su enfoque se centraba en medir la capacidad cognitiva global mediante tareas adaptadas a la edad mental. Este instrumento se diseñó inicialmente para identificar dificultades en el aprendizaje escolar, pero su alcance ha mejorado significativamente con el tiempo. La evaluación, en efecto, empezó a tener un propósito educativo y social más amplio, dejando de ser solo una herramienta de medición para convertirse en un medio para entender el desarrollo integral del estudiante. Más adelante, entre 1916 y 1930, las pruebas psicológicas se expandieron ampliamente, lo que permitió su aplicación en diversos contextos, como la orientación vocacional y la identificación de talentos específicos. Un ejemplo clave de esta expansión es el trabajo de Lewis Terman, quien adoptó el test para la población estadounidense, creando versiones más inclusivas, culturalmente relevantes, como el Stanford-Binet. Además, David Webster desarrolló escalas de inteligencia específicas para adultos, como la WISE, que permiten evaluar capacidades cognitivas en diferentes etapas de la vida. La evaluación psicológica se ha involucrado para enfocarse más en la persona que en los números. Esto significa que ahora se consideran aspectos como la cultura, el contexto social y las experiencias individuales para realizar la evaluación de alguien. Transformación de la evaluación psicológica. Con el paso del tiempo, la psicología evoluciona y surgen nuevas formas de comprender al ser humano. Esto significa que los profesionales ahora buscan entender la complejidad del individuo en su totalidad. Los profesionales se dan cuenta de que las personas no son solo números de un test. Por eso se enfocan en métodos que capturan experiencias, emociones y contextos reales de cada persona. Son seres complejos, con emociones, experiencias y contextos que influyen en su comportamiento. Esto lleva a usar enfoques más personalizados y sensibles en la evaluación. Por ello surgen nuevos enfoques de evaluación psicológica que buscan integrar métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión más amplia del comportamiento humano. Uno de estos enfoques es la evaluación conductual, fuertemente influenciada por las teorías del condicionamiento operante de Skinner, que enfatiza la observación directa de los comportamientos medibles. Asimismo, se desarrollan pruebas de personalidad basadas en los aportes de Raymond Cattell, quien propuso el análisis factorial para identificar rasgos fundamentales de la personalidad. Además, se fortalecen los criterios científicos de validez y confiabilidad en los instrumentos psicométricos gracias a las investigaciones de Lee Cronbach, quien destacó la importancia de la consistencia interna y la precisión de las mediciones. Aquí la evaluación deja de ser solo la aplicación de test y se convierte en un proceso más completo. Este enfoque integral permite analizar no solo resultados cuantitativos, sino también aspectos cualitativos como el contexto personal y social del evaluado, lo que enriquece mucho más la interpretación de los datos. Esa visión se consolida con los aportes de Anne Anastasi. Anastasi enfatizó la importancia de validar los instrumentos de evaluación y considerar las diferencias individuales, lo que fuerza la necesidad de adaptar los test a contextos específicos para mejorar su precisión. Ella plantea que evaluar es un proceso sistemático para comprender a la persona y apoyar la toma de decisiones. Al sintetizar la evaluación, se garantiza una recolección de información objetiva y relevante que facilita intervenciones personalizadas y efectivas alineadas con las necesidades reales del individuo. En la actualidad, esta mirada se amplía aún más. Hoy en día, la evaluación se expande hacia modelos ecológicos y dinámicos que integran variables ambientales y temporales, permitiendo una visión holística del desarrollo y el aprendizaje. Se integran métodos cuantitativos y cualitativos y se reconoce la importancia del enfoque sociocultural en la investigación, permitiendo así una comprensión más integral de los fenómenos estudiados. Como lo propone María Martina Casullo, la evaluación debe comprenderse dentro del contexto social y cultural, considerando las particularidades y significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias. Test tradicionales. Antes, medición de rasgos mentales, enfoque individual. Ahora, proceso integral, entrevistas, observación y pruebas, enfoque sociocultural. En conclusión, tenemos que la evaluación psicológica ha cambiado profundamente. Pasó de medir capacidades a comprender personas en su contexto. Hoy, evaluar implica integrar mente, emoción, historia y cultura. Porque la psicología no solo mide, también entiende la realidad humana. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta otra oportunidad.